Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 70 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Jueces, capítulos 19 a 21. Sucedió en aquellos días, cuando no había rey en Israel, que un hombre de Leví que habitaba en la parte baja de la región montañosa tomó para sí a una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y se levantó y se marchó de su lado a la casa de su padre, a Belén de Judá, y permaneció allí durante 4 meses. Entonces su esposo se levantó y fue tras ella para hablarle amorosamente y hacerla regresar, y llevó consigo a su siervo y 2 asnos. Y ella lo hizo entrar a la casa de su padre, y al verlo el padre de la joven se alegró delante de él. Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y permaneció con él 3 días, y comieron y bebieron, y allí pasaron la noche. Al 4.º día se levantó muy temprano para marcharse, pero el padre de la joven le dijo a su yerno: «Sustenta tu corazón con una pieza de pan, y entonces podrás levantarte y marcharte». Enseguida los 2 se sentaron y comieron y bebieron juntos. Luego el padre de la joven le dijo a su yerno: «Si tú quieres, pasa aquí la noche y estarás bien». Pero el joven se levantó para marcharse. Sin embargo, su suegro lo presionaba insistentemente, por lo cual él pasó la noche allí. Al 5.º día se levantó también muy temprano para marcharse, pero el padre de la joven le dijo: «Sustenta tu corazón y márchate hasta que el día decline». Y los 2 comieron y bebieron. Y el hombre se levantó para marcharse con su concubina y su siervo, pero su suegro, el padre de la joven, le dijo: «He aquí el día ha declinado, pasa aquí la noche y estarás bien, y mañana levántense y vayan a su tienda». Sin embargo, el hombre no quiso pasar la noche, y se levantó y se marchó. Y llegó frente a Jebús, la cual es Jerusalén, con sus 2 asnos cargados y con su concubina. Estando ellos a un lado de Jebús, el día había declinado mucho. Entonces el siervo dijo a su señor: «Ven, desviémonos a esta ciudad, a Jebús, y pasemos la noche en ella». Su señor le respondió: «No nos desviaremos a una ciudad extranjera que no es de la casa de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá». Además su señor le dijo: «Ven, acerquémonos a uno de los lugares y pasemos la noche en Gabá o en Ramá». Y pasaron y se marcharon, y el sol se ocultó sobre ellos a un lado de Gabá de Benjamín. Entonces se apartaron para pasar allí la noche, y entraron a Gabá y se recostaron en la plaza de la ciudad, pues no hubo quien los hiciera entrar a una casa para pasar la noche. Y he aquí que un hombre anciano venía de su trabajo en el campo al atardecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, pero vivía en Gabaa de Benjamín, pues los hombres del lugar eran benjamitas y sus acciones eran muy malas. Entonces el anciano levantó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano le preguntó: «¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?». Él le respondió: «Estamos pasando de Belén de Judá rumbo a las faldas de la región montañosa, de donde provengo. Fui hasta Belén de Judá y voy a la casa de Dios, pero no hay quien nos permita entrar en una casa. Sin embargo, hay paja y forraje para nuestros asnos. También tengo alimento y vino para tu sierva y para el joven, tu siervo. No nos hace falta nada». El anciano le dijo: «La paz sea contigo. Todo lo que necesites yo te lo proporcionaré, solamente no pases la noche en la plaza». Así lo llevó a su casa e hizo que sus asnos se echaran. Luego lavaron sus pies y comieron y bebieron. Y mientras ellos alegraban su corazón, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres inicuos, rodearon la casa y golpeando la puerta decían al anciano, dueño de la casa: «Sácanos al hombre que ha entrado en tu casa para que nos alleguemos a él». Entonces el anciano, dueño de la casa, salió hacia ellos y les dijo: «No, hermanos míos, no cometan semejante mal, pues este hombre ha entrado en mi casa. No lleven a cabo esta deshonra. He aquí a mi hija doncella y a su concubina.
Se las sacaré para que las deshonren y les hagan lo que bien les parezca, pero a este hombre no le hagan esta infamia». No obstante, aquellos hombres no quisieron escucharlo. Entonces el hombre tomó a su concubina y la sacó a ellos al exterior, y ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Entonces la dejaron al rayar el alba. Después la mujer vino cuando ya amanecía y cayó a la puerta del hombre donde estaba su señor hasta que amaneció. Entonces se levantó su señor por la mañana, y abriendo la puerta de la casa, salió para marcharse por su camino, y vio a su concubina tendida junto a la puerta de la casa, con su mano junto a la puerta. Enseguida él le dijo: «Levántate y vámonos», pero ella no le dio respuesta. Entonces la cargó sobre su asno, y el hombre se marchó para su lugar. Y entrando a su casa, tomó un cuchillo y partió a su concubina en 12 pedazos, y los envió por todos los territorios de Israel. Y todo el que la veía decía: «Nunca había acontecido ni se había visto algo como esto, desde el día que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considérenlo, tomen consejo y hablen». Habiendo salido todos los hijos de Israel, la congregación se reunió como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y el territorio de Galaad, ante la presencia de Dios en Mizpa. Y estuvieron presentes las familias de todo el pueblo, todas las tribus de Israel, en la reunión del pueblo de Dios. 400.000 hombres de a pie que desenvainaban espada. Entonces los benjamitas se enteraron de que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, pero los hijos de Israel dijeron: «Dígannos cómo sucedió esta maldad». El levita, marido de la mujer asesinada, respondió diciéndoles: «Yo arribé a Gabaa de Benjamín con mi concubina a fin de pasar la noche en ese lugar. Entonces se levantaron en mi contra los señores de Gabaa y por causa mía rodearon la casa durante la noche, pues pretendían darme muerte, y violaron a mi concubina de tal manera que ella murió. Tomé pues a mi concubina y la corté en pedazos, los cuales envié por todos los campos de la heredad, pues ellos cometieron pecado e iniquidad en Israel. He aquí todos ustedes, oh hijos de Israel, den su parecer y consejo en este asunto». Levantándose pues todo el pueblo como un solo hombre, dijeron: «Que nadie se retire a su tienda, que nadie se aparte a su casa. Ahora pues así trataremos a Gabaa, haremos un sorteo contra ella. Vamos a tomar a 10 varones de cada 100 de todas las tribus, 100 de cada 1.000 y 1.000 de cada 10.000, para que tomen provisiones para el pueblo que pasará para ir contra Gabaa de Benjamín a causa de toda la iniquidad que han cometido en Israel». Y se juntaron todos los hombres de Israel contra esa ciudad, como un solo hombre estaban unidos. Todas las tribus de los hijos de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué maldad es esta que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues entreguen a esos hombres, hijos de iniquidad, que se encuentran en Gabaa para matarlos, a fin de quitar la maldad de entre Israel». Sin embargo, los benjamitas se negaron a prestar atención a la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Al contrario, se reunieron todos los benjamitas de las ciudades de Gabaa con el fin de salir a luchar contra los hijos de Israel. Aquel día fueron reclutados los benjamitas de las ciudades de Gabaa 26.000 varones que desenvainaban espada. Además de los habitantes de Gabaa, fueron reclutados 700 varones, quienes, aunque estaban impedidos de su diestra, todos podían lanzar con la honda a un remolino y no fallaban. Fueron reclutados los varones de Israel, con excepción de los benjamitas, y fueron 400.000 varones que desenvainaban espada. Todos ellos eran varones guerreros. Levantándose pues, ellos subieron a Betel a consultar a Dios, y los hijos de Israel dijeron: «¿Quién de nosotros deberá subir primero a luchar contra los benjamitas?» Y Dios respondió: «Judá primero». Entonces se levantaron los hijos de Israel por la mañana y acamparon contra Gabaa. Y los benjamitas salieron de Gabaa al combate contra los hijos de Israel, y los hijos de Israel se colocaron en orden de batalla contra ellos en Gabaa. También los benjamitas salieron desde Gabaa en orden de batalla contra Israel. Y en aquel día cayeron por tierra 22.000 hombres de Israel que les hacían la guerra. Pero los hijos de Israel se recuperaron y se volvieron a poner en orden de batalla en el sitio donde se habían colocado en orden de batalla el primer día. Los hijos de Israel subieron a llorar ante Dios hasta el atardecer, preguntándole a Dios y diciendo: ¿Debemos volver a luchar contra los benjamitas, nuestros hermanos? Y Dios respondió: Suban contra ellos.
Al siguiente día, los hijos de Israel se enfrentaron en batalla contra los benjamitas, y los benjamitas salieron de Gabaa contra ellos en ese segundo día, y de nuevo los benjamitas hicieron caer por tierra a 18.000 hombres de Israel. Todos estos desenvainaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y habiendo arribado en Betel, lloraron y permanecieron allí delante de Dios, y ayunaron aquel día hasta el anochecer, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz en presencia de Dios. Entonces los hijos de Israel consultaron a Dios, porque en esos días el arca del pacto de Dios estaba en ese lugar. Y Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el que ministraba ante ella en aquel tiempo. Y preguntaron: ¿debemos salir a luchar de nuevo contra los benjamitas, nuestros hermanos, o debemos desistir? Y Dios respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Entonces los hijos de Israel pusieron emboscada contra Gabaa y la sitiaron. Y al tercer día los hijos de Israel subieron contra los benjamitas y se colocaron en orden de batalla contra Gabaa como las otras veces. Enseguida salieron los benjamitas al encuentro del pueblo, pero fueron expulsados de la ciudad, y empezaron, como en las anteriores ocasiones, a caer muertos algunos de entre el pueblo, unos 30 hombres de Israel, por un sendero que sube a Gabaa y otro que va rumbo a Betel en el campo. Entonces los benjamitas dijeron: han sido derrotados delante de nosotros como antes. Pero los hijos de Israel dijeron: vamos a huir para hacerlos salir de la ciudad al sendero. Levantándose pues todos los hijos de Israel de sus lugares, se colocaron en orden de batalla en Bet-Tamar, y los de Israel que tendían la emboscada observaban desde su posición en una cueva que está en Gabaa. Entonces 10.000 varones selectos de todo Israel fueron contra Gabaa, y hubo una fiera batalla, pero ellos ignoraban que el desastre les sobrevendría. Y Dios derrotó a Benjamín delante de Israel. Aquel día los de la casa de Israel hicieron caer a 25.100 hombres de los de la casa de Benjamín, los cuales todos desenvainaban espada. Y los benjamitas se dieron cuenta de que habían sido derrotados. Los hijos de Israel habían cedido terreno a los hombres de Benjamín, porque ellos habían depositado su confianza en la emboscada que habían tendido contra Gabaa. Y los hombres de la emboscada atacaron sigilosamente a Gabaa. Así los de la emboscada avanzaron e hirieron a toda la ciudad a filo de espada. La señal concertada entre los hombres de Israel y los que habían tendido la emboscada era que ellos harían que se elevara una nube de humo desde la ciudad. Para cuando los hombres de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a matar a 30 hombres de Israel, pues dijeron: han sido completamente derrotados delante de nosotros como en la primera batalla. Pero cuando empezó a elevarse la nube de la ciudad como una columna, los benjamitas voltearon a su retaguardia, y he aquí que un denso humo se elevaba de la ciudad hasta el cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron contra ellos, y los hombres de Benjamín se aterraron, porque se dieron cuenta de que el desastre se acercaba a ellos. Y ellos huyeron ante los hijos de Israel por el camino del desierto, pero los alcanzó la batalla, pues los que venían de la ciudad los atraparon en medio. De este modo persiguieron a los de Benjamín, ahuyentándolos sin tregua a filo de espada hacia el oriente, frente a Gabaa. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos guerreros. Los demás emprendieron la retirada y huyeron rumbo al desierto, hacia la peña de Ramón. Pero cayeron en el camino 5.000 hombres que desenvainaban espada, y la persecución continuó hasta Gabaón, y dieron muerte a espada a 2.000 hombres más de entre ellos. Aquel día, todos los que cayeron de Benjamín fueron 25.000 varones que desenvainaban espada, todos ellos guerreros. Pero 600 se dirigieron al desierto y huyeron a la peña de Ramón. Ellos vivieron en la peña de Ramón 4 meses. Los hijos de Israel se volvieron contra los benjamitas hiriéndolos a filo de espada. Acabaron con los de las ciudades, tanto hombres como animales, y todo lo que encontraron. También incendiaron todas las ciudades que encontraron. Los hombres de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: que ningún varón de nosotros entregue su hija por esposa a los benjamitas. Entonces llegaron hasta Betel y permanecieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y levantando su voz lloraron con amargo llanto, y dijeron: ¿por qué, oh Yahvé, Dios de Israel, ocurrió esto en medio de Israel, el que se pierda hoy una tribu en Israel?
Al día siguiente, la gente se levantó muy temprano para construir allí un altar, y ofrecieron sobre él holocaustos y ofrendas de paz. Después dijeron los hijos de Israel: ¿Quién de entre todas las tribus de Israel no ha subido a la congregación a la presencia de Dios? Pues ellos habían hecho un solemne juramento de que todo aquel que no subiera a Mizpa a la presencia de Dios muriera irremisiblemente. Y los hijos de Israel hacían lamentación por los benjamitas, sus hermanos, diciendo: Hoy ha sido quitada una tribu de Israel. Y añadieron: ¿Qué debemos hacer con los que han quedado que no tienen esposa? Ya que juramos por Dios que no les daríamos mujeres. Luego preguntaron: ¿Hay alguno de entre las tribus de Israel que no haya subido a Mizpa a la presencia de Dios? Y ninguno de los habitantes de Jabes de Galaad había ido al campamento. Pues al ser contada allí la gente, no se encontró allí a ninguno de los habitantes de Jabes de Galaad. Entonces el pueblo envió allá a 12.000 de los hombres más valientes y les dieron órdenes diciendo: Vayan a destruir a los habitantes de Jabes de Galaad a filo de espada, incluidas las mujeres y los niños. Así deberán proceder. Maten a espada a todo varón y a toda mujer a la que se haya allegado varón. Y encontraron entre los habitantes de Jabes de Galaad a 400 jóvenes vírgenes a las cuales no se había allegado varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Después el pueblo entero envió un mensaje diciendo a los benjamitas que se encontraban en la peña de Ramón, que les anunciaban paz. Entonces vinieron los de Benjamín en aquel tiempo, y les dieron las mujeres de Jabes de Galaad que habían quedado con vida, pero no les fueron suficientes. Y la gente sentía tristeza por los de Benjamín, pues Dios había hecho una brecha entre las tribus de Israel. Los ancianos del pueblo preguntaron: ¿Qué vamos a hacer con los que se quedaron sin mujer, ya que las mujeres de Benjamín fueron destruidas? Entonces dijeron: Que quede un remanente de Benjamín, a fin de que no sea borrada esta tribu de Israel. Sin embargo, nosotros no podemos entregarles a nuestras hijas por esposas, porque los hijos de Israel habían jurado diciendo: Maldito sea el varón que entregue mujer a los de Benjamín. Y añadieron: He aquí que año tras año se celebra una fiesta a Dios en Silo, al norte de Betel por el oriente, por la senda que sube de Betel hacia Siquem, al sur de Lebona. Luego dieron órdenes a los benjamitas, diciéndoles: Vayan a poner emboscadas en los viñedos. Y cuando vean que salen las silomitas a tocar panderos, ustedes salgan de entre los viñedos y arrebate cada uno a una mujer para sí de entre las silomitas. Después váyanse a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos acuden a presentarnos queja, nosotros les diremos: tengan compasión de ellos. Porque ninguno de ellos tomó en la guerra mujer alguna, ni ustedes se las entregaron, pues habrían pecado. Los benjamitas procedieron así, y tomaron mujeres para todos ellos. Las arrebataron de entre las que tocaban panderos. Luego se regresaron y se fueron a su heredad, y reconstruyeron las ciudades y las habitaron. En aquel tiempo también los hijos de Israel se retiraron de allí, cada uno a su tribu y a su familia. Cada quien partió de allí rumbo a su heredad. Y no había rey en la casa de Israel en aquel tiempo, y cada uno hacía lo que le parecía recto en su propia opinión. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.